Es imposible sostener una rama de oliva en una mano y disparar una pistola con la otra. Así que bromeó a Wilhelm Solf, un diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Alemania Imperial. A medida que Europa se abría paso a través de las bajas masivas y el agotamiento civilizacional de la Primera Guerra Mundial. Solf fue uno de los pocos miembros del personal clave en el gobierno alemán en abogar por una paz negociada a principios de 1917, ya que la guerra cruzó su marca a mitad de camino. Por supuesto, sabemos que la Primera Guerra Mundial no terminó en 1917, intenta negociar un acuerdo colapsado casi al instante, con los aliados rechazando las propuestas alemanas directamente. Extrañamente. Uno de los principales puntos de descontento ni siquiera se relacionó con los objetivos de guerra o los términos particulares de paz, sino con el tema de la culpa. Tanto las potencias centrales como la Entente aliada se mantuvieron firmes de que el otro lado debería aceptar formalmente la culpa de la guerra, y las conversaciones nunca progresaron más allá de eso. El proceso de paz abortivo se vio aún más confundido por la intervención del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Con la confianza ganada por su victoria en las elecciones de 1916, Wilson sintió que tenía libertad de acción política para intervenir más activamente en Europa y en Estados Unidos, quizás solo entre todos los poderes del mundo. Parecía tener palancas de influencia sobre ambas partes en el conflicto. La agenda de Wilson, como tal, era negociar una paz sin victoria, sin que ninguno de los lados aniquilara al otro, en el espíritu de la comunidad y el respeto mutuo. La paz de una dura victoria, según Wilson, sería sentida como una humillación por el partido derrotado. Y criar las condiciones para la guerra futura sembrando el resentimiento intratable y el revancismo. Sabiendo lo que sabemos sobre el Tratado de Versalles, que era solo este tipo de paz punitiva profundamente resentida, los comentarios de Wilson parecen proféticos. Desafortunadamente, el presidente estadounidense idealista, algunos diría ingenuo, no había leído la sala. Su discurso de paz sin victoria fue bien recibido por la audiencia estadounidense doméstica, pero rechazó como anatema por prácticamente todos los demás, incluidos no solo los alemanes sino también la Entente anglo-francesa. Wilson, distante en el océano, no pudo entender dos cosas muy importantes. Primero, que la sangre de Europa se acabó después de años de carnicería. Este fue particularmente el caso después del intento fallido de Alemania de extender la paz de los aliados. La Entente estaba indignada por lo que vieron como términos alemanes insultantes, mientras que los alemanes a su vez estaban de un estado de ánimo desafiante después del rechazo abrupto de la Entente de esos mismos términos. En segundo lugar, Wilson no pudo entender que no fue visto como un mediador imparcial, particularmente por los alemanes. Si bien puede haberse visto a sí mismo como un estadista con un toque talentoso, posicionado exclusivamente para detener el derramamiento de sangre, Berlín no confiaba fundamentalmente en él ni a los aliados, y prefería en su lugar explotar despiadadamente todos sus poderes cinéticos. La paz sin victoria puede sonar caritativa y acogedora, pero la victoria fue mucho más atractiva. Después de millones de víctimas, todas las fiestas prefirieron ir por la victoria en lugar de alejarse con un empate. A riesgo de forzar la analogía con demasiada rodeos, nos encontramos con una situación muy similar en Ucrania. Presidente Trump, como Wilson, salió del máximo de su victoria electoral totalmente decidida a insinuarse en la guerra como pacificador. Su compromiso de terminar la guerra, como el discurso de Wilson del 22 de enero de 1917, jugó muy bien con su audiencia doméstica, pero resonó poco en el Atlántico. Como los alemanes hace un siglo. Rusia no ve al presidente estadounidense como un corredor honesto, y ha descubierto que su influencia no es tan grande como pensaba. Más importante aún, es tan cierto ahora como en 1917 que es condenadamente difícil convencer a los estados en guerra de que se retiren cuando su sangre está levantada y se aleje del costo hundido de tanto derramamiento de sangre. El motivo de la culpa incluso ha regresado, con muchos partidos europeos descartando la idea de concesiones a Rusia simplemente sobre la base de que Moscú es la parte culpable de esta guerra. Tenemos un problema de la Primera Guerra Mundial, y se resolverá con una solución de la Primera Guerra Mundial, cuando un partido en guerra logra agotar y romper al otro. A medida que los equipos de negociación ucranianos y rusos se reunieron en Estambul por sus breves negociaciones de Toucans, que eran previsiblemente no productivas, las dos partes continuaron intercambiando huelgas en las proporciones habituales, y el ejército ruso se avanzó a lo largo de la línea de contacto. La rama de oliva de Wilhelm Solf nunca fue seriamente en juego. Pero la pistola sigue siendo operativa. La sangre está en Ucrania, y continuará empapando el terreno. El colapso de la diplomacia, nuevamente. Las recientes conversaciones de paz de Estambul entre Ucrania y Rusia comenzó y terminó en un abrir y cerrar de ojos, lo que hace que sea obvio, como si aún no fuera, que nada productivo podría provenir de la discusión. La segunda ronda de conversaciones, que tuvo lugar el 2 de junio, duró aproximadamente una hora, que apenas es suficiente tiempo para las sutilezas diplomáticas. Como era de esperar, no se acordó nada, excepto un acuerdo tentativo para intercambiar prisioneros de guerra y un Kia sigue siendo un intercambio, que ya ha comenzado a salir de los rieles.
El problema con la diplomacia en este momento es que hay poco apetito para negociar un acuerdo, pero los tres partidos principales, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, están dispuestos a participar en la diplomacia performativa con objetivos que son ortogonales entre sí. Es poco probable que alguno de los equipos negociadores realmente llegara a Estambul con una expectativa o intención de terminar la guerra, pero tenían objetivos genuinos que estaban tratando de lograr. La cuestión se ofende aún más por la cuestión auxiliar del acuerdo de los derechos minerales entre Ucrania y los Estados Unidos, que no está directamente relacionado con las perspectivas de una paz negociada, pero es un aspecto de la negociación performativa del presidente Trump. Para Rusia, el propósito de la diplomacia performativa es reiterar públicamente sus objetivos de guerra y afirmar la confianza en su dominio del campo de batalla. Es fundamental recordar que en cada etapa de esta guerra, cuando se le da la oportunidad, Moscú ha reexpresado los mismos términos fundamentales, que constituyen el resultado final ruso. Estos incluyen la retirada de las fuerzas ucranianas de las 4 oblastos anexionados, el reconocimiento de las anexiones rusas, los límites del tamaño y los armamentos de las fuerzas armadas ucranianas, la prohibición de la membresía ucraniana en alianzas militares, incluida la OTAN, la protección rusa como un idioma oficial de Ucrania y el levantamiento de las sanciones internacionales a Rusia. Esto equivale, en términos concretos, a la rendición ucraniana. Moscú ha dudado en usar un lenguaje como este. Y ciertamente ha evitado un lenguaje hermargástico de estilo de la guerra mundial como rendición incondicional. Sin embargo, esto es lo que representan estos términos. Este es particularmente el caso cuando se trata de esas ciudades en los oblastes anexos que aún están bajo control ucraniano: Kherson, Zaporizhia, Sloviansk y Kramatorsk. La posesión ucraniana de estas ciudades sigue siendo la tarjeta más importante en la mano de Kiev, y de hecho, el único apalancamiento real que tienen un bis ruso es su habilidad, por el momento, para obligar al ejército ruso a mantener bajas adicionales para llevar a estas ciudades. Una vez que Rusia tiene esas ciudades, Ucrania no tiene nada que ofrecer en las negociaciones. La reiteración rusa de estos objetivos de guerra, entonces, equivale a una demanda de que Ucrania entrega sus activos de negociación más importantes, que es equivalente a la rendición. Por lo tanto, debemos entender las acciones de Rusia en Estambul como una exhibición ostentosa de fuerza, haciendo una demanda poco velada de rendición ucraniana en un acto de diplomacia performativa. Esta actuación se dirige directamente a Kiev y Washington. Ucrania, sin embargo, está involucrado en su propia forma de diplomacia performativa, pero los rusos no son la audiencia prevista de Kiev. Más bien, Ucrania negocia como una forma de señalización hacia Washington, y en menor medida en Europa. Esto se ve en el hecho de que, mientras Rusia exige una rendición ucraniana de facto, Kiev está pidiendo medidas de parada como cese de fuego limitado. El objetivo, para Ucrania, no es poner fin a la guerra, sino pintar a los rusos como la parte intransigente, que no está dispuesta a estar de acuerdo en un alto el fuego temporal. Como lo ven los ucranianos, esto crea una ganancia. Ganar el escenario: si Rusia está de acuerdo con un alto el fuego, esto rompe el impulso ruso en el campo de batalla y brinda una oportunidad para que la AFU se recalibre. Si Rusia no está de acuerdo, esto puede presentarse a Occidente como prueba de sed de sangre rusa. Diplomacia performativa en Estambul. El resultado, entonces, es que Moscú y Kiev se están acercando a la cuestión de las negociaciones con paradigmas incompatibles. A Kiev, idealmente, le gustaría un alto el fuego sin ninguna obligación negociada. Moscú quiere negociaciones sin un alto el fuego. Rusia ha demostrado que es perfectamente cómodo negociando mientras las operaciones militares están en curso. Si la discusión se derrumba, siempre se puede reanudar más tarde, y en cualquier caso el ejército ruso puede continuar avanzando. Esta flexibilidad proviene de la confianza rusa de que logrará los mismos objetivos estratégicos en cualquier caso. Para Ucrania, por otro lado, negociar en un contexto de combate en curso es una mala matemática. Porque es el AFU que se está retrocediendo constantemente y viendo que su posición estratégica se debilita. Llevando esto a su conclusión paradigmática, Rusia y Ucrania tienen puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre la relación entre las operaciones militares y la negociación. Ucrania busca negociar para mejorar su posición militar, utilizando la diplomacia performativa para aprovechar el apoyo adicional de sus patrocinadores occidentales y buscar un alto el fuego para reconstituir sus fuerzas. Rusia, por otro lado, utiliza operaciones militares para mejorar su posición en las negociaciones. Los objetivos de guerra particulares y las demandas de las dos partes son casi intrascendentes, ya que las dos partes ni siquiera están de acuerdo en para qué sirven las negociaciones. Mientras tanto, Estados Unidos está involucrado en su propia forma de diplomacia igualmente performativa, que tiene como objetivo dar a Trump flexibilidad estratégica en Ucrania. Al organizar las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y entregar a Moscú su propio plan de paz laberíntico, Trump puede argumentar que hizo un esfuerzo de buena fe para poner fin al conflicto. Si funciona, y se puede llegar a una paz negociada, será aclamado como un gran pacificador. Si no funciona, está bien posicionado para lavar sus manos de Ucrania pasando a Kiev a los europeos.
Ya vemos las señales de esto, con Washington amenazando con alejarse del proceso de paz, preparándonos para reducir la asistencia militar a Kiev, y Trump adoptando un lenguaje cada vez más apático hacia Ucrania. Sin duda, Trump está ansioso por evitar convertir a Ucrania en su propio Afganistán, y tiene el beneficio de un compañero junior, Europa, que está perfectamente dispuesto, si no es completamente capaz, de mantener la bolsa para él. En general, Trump ha logrado Ucrania bastante bien, si uno entiende que su objetivo principal ha sido ganar flexibilidad política. En lugar de terminar la guerra a toda costa o lograr algún tipo de victoria ucraniana. Simplemente al convertir a los negociadores ucranianos y rusos en la misma habitación, no importa cuán performativo sea el procedimiento, ha ganado el margen de maniobra para decirle al público estadounidense que le dio su mejor oportunidad, cuando las negociaciones colapsan. Puede comenzar a lavar sus manos de Ucrania y entregar la bolsa en llamas a los europeos. Con las conversaciones rápidas y predeciblemente infructuosas en Estambul ahora, parece que finalmente estamos listos para pasar la farsa, particularmente dadas la última noticia de que Estados Unidos está cancelando las discusiones bilaterales no relacionadas con Moscú. Lo que más se destaca de todo esto, por supuesto, es que prácticamente nada ha cambiado en las posturas negociativas relativas. A pesar de la afirmación del vicepresidente Vance de que Rusia está pidiendo demasiado, Moscú está haciendo exactamente las mismas demandas que ha estado haciendo durante años, y se encuentra con la misma pared de ladrillos. Ni la elección de Trump, ni el fracaso de las ofensivas de Ucrania en la Stepa y Kursk de Zaporizhian, ni el progreso ruso en curso que está despejando a los Donbas ha tenido algún efecto material en el cálculo de negociaciones. Todas estas cosas importaban por derecho propio, pero curiosamente ninguna de ellas ha movido la aguja a las perspectivas diplomáticas en Ucrania. Las negociaciones son una empresa extrañamente estática, estéril y performativa, que sirve principalmente como foros para permitir que Ucrania y Rusia reiteren públicamente sus objetivos y quejas. En ese sentido, son en su mayoría inofensivos. Mientras tanto, la guerra se librará hasta su conclusión. Blockbuster de Ucrania, la guerra de huelgas en contexto. Con mucho, el momento principal del año más grande del año, al menos en los medios de comunicación occidentales, fue el inesperado ataque de Ucrania contra los activos de aviación estratégica rusa en las bases aéreas dispersas en lo profundo de Rusia. El ataque, la web de la Operación Spaidar, fue ciertamente notable por tres razones distintas. Primero, degradó la aviación estratégica de Rusia, bombarderos estratégicos y una alerta y control temprano en el aire, que son activos que se habían desatendido esencialmente hasta este punto. En segundo lugar, la huelga afectó a las bases rusas tan lejos como el lejano este ruso. Lo que daña el sentido del enfrentamiento geográfico ruso y la inviolabilidad de las vastas dimensiones del país. En tercer lugar y finalmente, la plataforma para el ataque fue muy novedosa, con los ucranianos que lanzaron pequeños drones de lanzadores de camiones que se reunieron dentro de Rusia, en una base ucraniana encubierta en Chelyabinsk. Un elemento que es interesante para anotar la parte superior es que, aunque el uso de dicho sistema de lanzamiento montado en camiones es nuevo, la idea en sí no lo es, y de hecho se originó con los propios rusos. Hace más de una década, Rusia comenzó a jugar con un sistema, llamado cariñosamente Klubka, que pretendía disparar misiles de crucero desde una plataforma de lanzamiento que parecía en todos los aspectos un contenedor de envío inocuo. Originalmente comercializado como un arma antibuque, Klubka presentó críticas mordaces como un ejercicio de perfidia, y el trabajo en curso de China sobre el tema ha recibido críticas similares. Esto, por supuesto, hace que sea bastante divertido que Ucrania haya recibido tan aclamado y elogios no calificados por la web de la Operación Spaidar. Las quejas recaudadas contra los experimentos rusos y chinos con los sistemas de tipo Klubka son esencialmente que es ilegal disfrazar a los sistemas de huelga como carga civil inocua. Claramente. La huelga ucraniana no es particularmente diferente, y simplemente intercambia un contenedor de carga de barcos por un camión. Ahora, aquellos que han estado leyendo mi trabajo durante algún tiempo saben que no soy del tipo de retorcer mis manos sobre el derecho internacional, que veo como un concepto esencialmente sin sentido. El derecho internacional no es realmente la ley, pero solo un mecanismo institucionalizado para que los fuertes restrinjan a los débiles. Tampoco, para el caso, la hipocresía realmente importa. Lo que importa, y particularmente en el tiempo de guerra, no es lo que un Estado se permite hacer por el derecho internacional, sino lo que puede hacer y qué tipo de riesgo tiene el apetito. En el caso del Klubka y la web de la araña, vemos que su perfidia es nuestra audaz operación encubierta. La hipocresía realmente no importa, pero al menos es un poco divertido. Entonces, al daño de la web de Spaidar. Inicialmente, gran parte de la infosfera ucraniana era un número que eran evidentemente absurdos. Afirmando que algo así como el 70% de la flota de bombardeos estratégicos de Rusia había sido destruida. El reclamo oficial del gobierno ucraniano era que 40 bombarderos y aviones de advertencia temprana habían sido gravemente dañados o destruidos, lo que equivaldría a un tercio del inventario ruso. Una reseña del vídeo publicado por Ucrania. Además de las imágenes satelitales,
confirma alrededor de una docena de pérdidas totales, y los funcionarios de defensa occidentales han aterrizado en el número 20, incluidos 6 Tu-95S destruidos y 4 Tu-22. Destruido Tu-95 en Olenia Airbase. Poniendo esto en contexto, significa que Rusia perdió aproximadamente el 12% de su flota Tu-95 y el 7% de sus Tu-22, con el inventario de Tu-160 escapando ileso. En total, eso es aproximadamente el 8,5% de los bombarderos estratégicos de Rusia. El problema, que surge constantemente del lado ucraniano, son expectativas absurdamente altas y un gran malentendido de lo que significa éxito. En cualquier paradigma realista, la destrucción de casi el 10% de los activos de bombardeo estratégico ruso con drones relativamente baratos se vería como un éxito considerable, pero la expectativa continua de que las capacidades rusas simplemente pueden ser eliminadas evitan una evaluación tan realista. Debemos reconocer que las ventajas aquí para Ucrania, para que no caigamos en la trampa de afrontamiento. Es manifiesto que la red de Spaidar era una operación esquemáticamente ingeniosa y técnicamente innovadora por parte de Ucrania. Sorprendente en 5 bases aéreas rusas ampliamente separadas con activos escenificados en el corazón ruso, la red de Spaidar fue audaz y ambiciosa. Y no requirió arriesgar activos ucranianos particularmente valiosos. Por un cálculo de riesgo recompensado, esto fue claramente un éxito para Ucrania. Además, debe admitirse claramente que los aviones rusos destruidos son, de hecho, en su mayoría irreemplazables. El Tu-95 ha estado fuera de producción durante años. Y se esperaba que la flota existente cumpliera un papel de caballo de batalla en el futuro previsible. Rusia tiene una producción del Tu-160, con quizás 4 aviones programados para la entrega en el corto plazo, pero esto obviamente no reemplazará completamente las pérdidas recientes. Aún así, las cosas podrían haber sido mucho peores. Las pérdidas se minimizaron por la falla total de las huelgas en 2 de los 5 aeródromos objetivo. En el aeródromo de Dyagilevo, cerca de Ryazan, las defensas aéreas rusas fueron efectivas y no fueron golpeados a ningún avión. Mientras tanto, el ataque al aeródromo de Ukranka en Amur Oblast falló cuando el contenedor de lanzamiento explotó. También parece que la huelga en Ivanovo-Seveny golpeó un par de aviones A-50, AEWAC, pero los destruyó. Nos queda una especie de bolsa mixta. Ucrania demostró una capacidad novedosa y ambiciosa para atacar activos rusos y destruyó varios aviones irreemplazables, pero los resultados ciertamente estaban muy por debajo de lo que Kiev esperaba. Los rusos tienen buenas razones para sentir que escaparon de lo peor. Ciertamente, esto será un incentivo para acelerar la construcción de refugios de aviones endurecidos, que se han realizado en un ritmo de pesado, aunque obviamente no en todos los aeródromos, desde 2023. Hasta ahora, los rusos han priorizado principalmente el endurecimiento de los aeródromos en el rango de sistemas de huelga ucranianos convencionales, en lugares como Kursk y Crimea. La red de Spaidar probablemente provocará un endurecimiento similar en los aeródromos remotos que alguna vez se pensó que eran relativamente seguros. Refugios recién construidos en el aeródromo de Kalino en Kursk Oblast. Agrégalo todo. Y el libro mayor en la web de Spaidar es bastante sencillo, fue un éxito significativo para Ucrania, ya que destruyó un buen número de valiosos activos rusos mientras arriesgaba muy poco. Sin embargo, múltiples aeródromos rusos escaparon sin perder aviones, gracias a una mezcla de exitosa defensa aérea rusa y mal funcionamiento ucraniano. Los ucranianos tienen un éxito, pero uno que fue mucho más pequeño de lo que podrían haber esperado. Sin embargo, más significativamente, la web de Spaidar degrada las capacidades rusas de una manera que es muy poco probable que tenga un impacto material para Ucrania. Perdiendo bombarderos estratégicos, especialmente modelos que están fuera de producción. Pone más estrés en la capacidad restante de fuseladas y pellizcos, pero es muy poco probable que estas pérdidas hagan algo excepto las reducciones más marginales en las huelgas rusas contra Ucrania. La primera y más básica razón para esto, por supuesto, es que el aire. Los misiles lanzados de la flota de bombardeo estratégico forman una fracción relativamente pequeña de las municiones que Rusia dispara a Ucrania. La gran mayoría han sido, y siguen siendo, drones, como el venerable Geran, y el terreno lanzó a Iskander. Los Geranos, en particular, forman la munición más numerosa ahora en uso. Con cientos lanzados por día en medio de una producción rápido. La participación de Tu-95 en ataques aéreos es una ocasión relativamente escasa, y no importa cuán fuerte y cinematográfico puedan ser los grandes osos, no son remotamente la plataforma de lanzamiento principal en esta guerra. De hecho, Spidersweb brinda la oportunidad de pontificar un punto auxiliar de considerable importancia. El uso de Rusia de los misiles de crucero lanzados a él se ha aflojado significativamente en 2025, ya que almacenan misiles no solo para su uso en Ucrania sino también para otras contingencias. De hecho, meros días antes de la web de Spaidar atacaron la fuerza de bombardeo estratégico. Los medios de comunicación ucranianos se preguntaban en voz alta sobre el uso ruso relativamente escaso de estos sistemas, señalando que los lanzamientos aéreos de bombarderos estratégicos habían ocurrido solo unas pocas veces este año. Por el momento,
el factor clave que limita los ataques de misiles de crucero ruso en Ucrania no es ni una escasez de misiles ni la falta de fuselaje, pero decisiones estratégicas para almacenar activos. En el gran esquema de las cosas, la pérdida de bombarderos irreemplazables comprime las capacidades rusas de primera línea, pero no de una manera que cambie el cálculo para Ucrania en este momento. Destruir una agrupación de Tu-95 en el terreno es un éxito para Ucrania, particularmente dados los activos baratos que gastaron para la tarea, pero no aborda el problema, que es que Rusia ha establecido la capacidad de bombardear de manera sostenible Ucrania, particularmente con Iskanders y Gerans, todo mientras almacena los activos de huelga. Es posible que, a raíz de la web de Spaidar, Rusia se ve obligada a hacer un uso más frecuente del Tu-160, que se ha utilizado de manera extremadamente moderna hasta este punto, pero está claro que Rusia tiene muchas opciones de ataque y sus capacidades frente a bis Ucrania siguen siendo más que adecuadas. Esta es una guerra de desgaste industrial. Y las operaciones encubiertas de Ucrania no son un sustituto de la capacidad de librar una campaña aérea persistente. En última instancia, esto nos lleva al punto más amplio. La red de Spaidar fue un ejemplo innovador de una operación asimétrica, pero esto simplemente habla de la presencia de una asimetría más amplia en esta guerra, como tal. Rusia es el luchador mucho más rico y poderoso en este conflicto, lo que paradójicamente significa que tiene más activos para usar y perder. Ucrania logró destruir casi una docena de bombarderos estratégicos rusos, pero Ucrania no tiene bombarderos estratégicos en absoluto. Rusia siempre será vulnerable a las pérdidas asimétricas de este tipo. Porque posee activos que Ucrania no. Perder bombarderos estratégicos no es bueno, pero es mejor que no tenerlos en absoluto. En este conflicto, solo hay una parte que tiene un vasto y diverso arsenal de sistemas de huelga producidos indígenas. Y una parte que tiene que recurrir a un camión, ciertamente muy inteligente, lanzó ataques de drones debido al agotamiento de sus capacidades de ataque convencionales. Golpear la costura, Donbas Front Update. En el terreno, el eje principal de esfuerzo para el ejército ruso continúa siendo el frente central de Donbas, alrededor de las ciudades de Kostiantinivka y Pokrovsk. Este es particularmente el caso ahora que los dos ejes en South Donetsk y Kursk se han rayado en gran medida. Una breve mirada al mapa de la situación revela una ofensiva rusa hinchada en este sector central crítico. Los últimos años deberían habernos dado una buena sensación de precaución sobre el uso de palabras como avance y colapso. Así que simplemente argumentaré que el ejército ucraniano está en serios problemas en este sector. Las razones son bastante sencillas, y se encuentran no solo en la escasez de mano de obra intensiva que enfrenta las formaciones ucranianas, sino también en una vulnerabilidad triple que existe en este sector particular del frente. En resumen, el Pokrovsk. El eje Kostiantinivka sufre de lo que llamaremos una costura triple que lo hace operacionalmente muy vulnerable, y la ofensiva rusa actual está dirigida directamente a esta costura o articulación operativa. Vamos a elaborar. La primera costura, o vulnerabilidad, es geográfica y, por lo tanto, la más fácil de entender. El problema básico es que el cinturón urbano en el oeste de Donetsk, que va desde Kostiantinivka hasta Sloviansk, se encuentra en el piso de un valle. En el sector de Kostiantinivka en particular, hay puntos altos locales alrededor de Chasiv-Yar, Toretsk y Ocheretine. Todos los cuales ahora están firmemente en manos rusas y forman las bases de apoyo para los avances hacia Kostiantinivka. Al oeste de Kostiantinivka, hay una meseta en forma de cuña que separa la ciudad de Pokrovsk, y es en esta cuña elevada que los rusos ahora están avanzando. Mapa de elevación, Donbas centrales. Sin embargo, el problema operativo para Ucrania va mucho más lejos que el mapa de elevación. De hecho, el problema de elevación encaja con problemas estructurales con las defensas preparadas para Ucrania. Para comprender esto, primero debemos recordar el estado del frente en 2023. Hace 2 veranos, el eje principal del esfuerzo ruso fue a través de Bakhmut, es decir, un avance hacia el oeste en el centro de Donetsk. En ese punto, el eje sureste del frente, Avdiivka, Krasnogorivka, Ugledar, se mantenía estable para la AFU. Frente a la perspectiva de un avance ruso directamente desde el este, los ucranianos construyeron defensas alrededor de Kostiantinivka que enfrentan hacia el este, hacia Bakhmut. El colapso del frente sur crea un eje en las defensas ucranianas, de modo que el eje del avance ruso es ahora del suroeste de Kostiantinivka, en lugar de del este. Aunque los ucranianos comenzaron a construir nuevas defensas, orientadas hacia el sur, después del colapso del frente sur. Queda una brecha significativa al oeste de Kostiantinivka. Además, la articulación donde las defensas de Ucrania se cruzan es esencialmente en el límite suroeste de la propia Kostiantinivka. Cinturones defensivos ucranianos, resumen militar. Los recientes avances rusos ahora los han puesto detrás de las posiciones ucranianas que protegen el enfoque del suroeste de Kostiantinivka. Cuando los rusos llegaron a Yablunivka, aproximadamente el 4 de junio, estaban firmemente en la parte trasera del cinturón defensivo al suroeste de Kostiantinivka. Abriendo la línea ucraniana aquí para ingresar al flanco occidental de la ciudad y vincularse con el avance fuera de Toretsk.
Situación aproximada alrededor de Kostiantynivka. Dada la falta de mano de obra de Ucrania, estos sistemas de trincheras amenazan con convertirse en carreteras para las fuerzas rusas, como vimos a lo largo del eje Ocheretine en 2024. Una vez que las fuerzas rusas se dividen en estos cinturones, pueden rodar a lo largo de los cinturones profundamente en el espacio ucraniano. En resumen, una variedad de debilidades estructurales se están metiendo en el mismo sector del frente. Los rusos están avanzando desde un terreno ventajoso hasta costuras estructurales en las defensas ucranianas. Precisamente en el área del frente que cuña a Pokrovsk y Kostiantynivka, aparte del otro. El resultado es una doble envoltura emergente, con los rusos atravesando el medio hacia las áreas traseras detrás de estas ciudades. El terreno y la orientación de las líneas ucranianas han acomodado una enorme cuña de división rusa que cortará las líneas de comunicación a ambas ciudades. Este sería un problema importante en circunstancias ideales, pero dada la incapacidad de Ucrania para manejar adecuadamente sus posiciones, se ha convertido en una crisis. En las próximas semanas, las fuerzas rusas continuarán su expansión al espacio intersticial entre Pokrovsk y Kostiantynivka, investigando el hígado operativo de Ucrania. Cuando lleguen al espacio justo al suroeste de Druzhivka, se colocarán para cortar las líneas de comunicación en ambas ciudades. Simultáneamente, continuarán el acurrucado de las defensas en el flanco suroeste de Kostiantynivka. Con las fuerzas rusas que penetran en el flanco del suroeste de la ciudad ya está en una posición insostenible. De las dos ciudades, es probable que Kostiantynivka caiga primero, con los rusos que comienzan a asaltar la ciudad propiamente dicha en algún momento de julio. En lo que caracterizaría simplemente como una decisión de comando, los rusos han sido pacientes para empujar a Mirnograd y arrugarse el hombro de la posición de Pokrovsk. En este punto, parece poco probable que lo hagan hasta que el avance hacia la costura haya comprometido las líneas de suministro desde la parte trasera. A riesgo de ser algo hiperbólico, este sigue siendo el único sector que vale la pena mirar de cerca. Las fuerzas rusas están ejerciendo esfuerzos relativamente mínimos en otros ejes del frente. Hay un progreso incremental, embarazada de oportunidades, alrededor de la Eiman y Kupiansk, y la expansión de la zona de amortiguación rusa en los osos de Oblast Sami que observan. Parece extremadamente improbable, sin embargo, que Rusia tiene intenciones en el corto plazo de empujar el frente hacia la ciudad de Sami, más bien, la zona de amortiguación tiene como objetivo tomar una línea defensiva delantera a lo largo del terreno alto en el lado de la frontera de Ucrania, manteniendo un frente ventajoso abierto para disipar los recursos de Ucrania. El centro de gravedad en esta guerra sigue siendo el Donbass central. Y el hecho operativo clave, como tal, ha sido el eje en el eje estratégico ruso. Después de avanzar hacia el oeste a través de Bakhmut en 2023, abrieron el sur en 2024 y ahora avanzan ortogonalmente a la defensa ucraniana entre Pokrovsk y Kostiantynivka. En la penúltima ley de la campaña de Donbass antes de alcanzar el premio en Kramatorsk y Sloviansk. Conclusión: claridad estratégica. He escrito con frecuencia sobre la importancia crítica de una teoría de la victoria al librar una guerra. Esto se refiere, en el sentido más simple, a la necesidad de que un Estado tenga un concepto general para aprovechar el poder en sus objetivos de guerra. Este es el ligamento estratégico que conecta las operaciones militares y la diplomacia con los objetivos de guerra del Estado. A medida que la guerra avanza en su cuarto año, Ucrania y sus patrocinadores occidentales han recorrido varias teorías diferentes de la victoria que fueron descartadas en silencio después de desmoronarse en las costuras. En el primer año de la guerra, la teoría de la victoria ucraniana se centró en la creación de un cálculo inaceptable de costo-beneficio para Rusia. Si Ucrania y Occidente mostraron una resolución inesperada, manteniendo que la AFU luchara ferozmente en el campo, se esperaba que Rusia retrocediera de luchar contra una larga guerra, particularmente cuando las sanciones se alejaron en la economía rusa. En cambio, Rusia comenzó a movilizarse para una pelea más larga, y la economía rusa hasta ahora ha resistido las sanciones intactas. Esta teoría de la victoria se reemplazó con un modelo basado exclusivamente en operaciones militares, lo que supuso que se podría ganar una victoria decisiva en el sur al anotar a través de las defensas rusas en el puente Land. Esta teoría se separó de una manera mucho más visible, con la armadura occidental ardiendo en la estepa después de un intento fallido de violar la línea Surovikin. Un segundo intento de reiniciar operaciones decisivas alcanzó un final similar en Kursk. En el último año más o menos, la teoría de la victoria ucraniana giró una vez más, particularmente bajo los auspicios de la nueva administración Trump, a favor de palabras como desgaste y estancamiento como mecanismo para obtener un acuerdo negociado. Si el frente en Ucrania puede ser encerrado en algo que se aproxima a un punto muerto, es decir, si el costo de nuevos avances puede ser prohibitivamente alto para Rusia, las condiciones se establecerán para una paz negociada. En contraste, Rusia ha tenido una teoría de la victoria esencialmente consistente desde finales de 2022, cuando comenzó a movilización. Esa teoría es muy simple: al establecer una base para operaciones militares sostenibles contra Ucrania, se puede mantener la presión consistente y los avances terrestres hasta que se derrumbe la resistencia ucraniana o Rusia controla los Donbass.
Hasta este punto, Ucrania no ha demostrado capacidades, ya sea para ir a la ofensiva o detener el avance ruso en los Donbas, que cambian este cálculo básico. Los comentaristas en Occidente rara vez intentan ver el conflicto desde la perspectiva de Rusia, pero si pudieran ver rápidamente por qué la confianza rusa sigue siendo alta. ¿Cómo lo ve Rusia? Han absorbido y derrotado a los dos mejores golpes de Ucrania en el suelo, la contraofensiva de 2023 y la operación de Kursk, y han resistido una infusión larga y constante de poder de combate occidental sin la trayectoria de la campaña terrestre o la guerra de huelgas fundamentalmente cambiando. Mientras tanto, Rusia esencialmente ha raspado todo el sur de Donbas, empujando el frente a través del borde hacia el Oblast Dnipropetrovsk, y están preparados para concluir el sector central del frente a medida que florece Pokrovsk y Kostiantynivka. Nos quedamos, entonces, con una desconexión discordante. Por un lado, la administración Trump se acercó a Ucrania como si su elección cambiara fundamentalmente todo e instantáneamente planteó la probabilidad de una paz negociada. Rusia, sin embargo, con razón siente que nada ha cambiado en absoluto. Han absorbido todo lo que Occidente ha arrojado al conflicto. Y continúan avanzando tanto en el terreno y atacan implacablemente a Ucrania sobre una base material que claramente consideran sostenible, sin cargar indebidamente la vida civil en Rusia. Si alguien se sorprendió, entonces, que Rusia vino a Estambul solo para reiterar los mismos términos que han presentado desde el principio. Claramente no estaban prestando atención. Rusia no tiene incentivos para suavizar su postura siempre que se sienta que el cálculo del campo de batalla no cambia, y nada que Occidente, o Ucrania, haya hecho desde 2022 le ha dado a Moscú una razón válida para revisar sus puntos de vista. Las demandas de línea de base de Rusia deberían ser bien entendidas por ahora. ¿Cómo es la voluntad rusa para lograr esos objetivos cinéticamente? Si Ucrania no renunciará a los Donbas en la mesa en Estambul, el ejército ruso puede tomarlo. Al final, hay muy poca diferencia. Nos quedamos con la formulación de Woodrow Wilson. No, por supuesto, su paz de altamente sin victoria. Lo cual no es un no aclarador hoy como lo fue en 1917. Más bien, nos quedamos con el endurecido y amargado Wilson de 1918. Con Estados Unidos ahora un beligerante activo en el conflicto, la perspectiva de Wilson se había oscurecido inmensamente, y ahora se opuso categóricamente negociando con una Alemania investida. En cambio, había concluido que si Alemania fuera golpeada, ella aceptaría cualquier término. Si ella no fuera golpeada, él, Wilson, no deseaba hacer términos con ella. Si la rama de oliva se ha marchitado, la pistola lo hará.